Continuamos con La Noche. La escena política en Colombia fue sacudida esta semana por otro escándalo. El protagonista es Andrés Sepúlveda, un hacker de 31 años, quien fue arrestado por las autoridades tras el allanamiento a su oficina, donde se habrían hecho interceptaciones ilegales a altos funcionarios del gobierno nacional. Sepúlveda estaba vinculado con la campaña del candidato del Partido Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. 6 de mayo de 2014, el allanamiento. Estas imágenes corresponden al allanamiento por parte de las autoridades a una oficina en el norte de Bogotá, donde según la Fiscalía funcionaba una sala privada de interceptaciones y espionaje. Según el ente acusador, en la diligencia judicial se descubrió que desde el lugar se interceptaron correos y celulares del presidente Juan Manuel Santos, de integrantes del grupo terrorista de las FARC y de periodistas. La oficina privada trabajaba para la campaña del candidato presidencial del Partido Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. Tal como lo reconoció la campaña, solamente podemos anotar una coincidencia entre una persona que realiza actividades ilegales y que es simultáneamente asesor de una campaña política. El mandatario se declaró alarmado y pidió llegar al fondo del caso. Muy grave que cualquier persona o cualquier organización esté deliberadamente tratando de sabotear el proceso de paz. Por su parte, Zuluaga dijo que más allá de que la oficina trabajara para su campaña, lo que se estaba buscando, según Zuluaga, era tapar el escándalo de JJ Rendón en la campaña de Santos. 7 de mayo de 2014, el hacker. Él es Andrés Sepúlveda, de 31 años, el único detenido en el allanamiento bajo sospechas de interceptaciones ilegales. El miércoles 7 de mayo, Sepúlveda fue acusado por la Fiscalía por 4 delitos, entre ellos espionaje. La justicia lo consideró un peligro para la seguridad nacional y le impuso medida de aseguramiento. Ese día, el equipo de Noticias RCN reveló que semanas atrás Sepúlveda estuvo en las instalaciones del medio de comunicación en compañía de Luis Alfonso Hoyos, quien hasta entonces asesoraba la campaña de Zuluaga. El hacker se presentó con un alias y habría ofrecido información sobre Santos y las FARC. Sin embargo, directivos del noticiero no aceptaron los datos. Nos pareció que la información no era correcta, que no tenía, digamos, la solidez necesaria para publicarla. Con su nombre en la investigación, Hoyos renunció a la campaña de Zuluaga para, según él, no afectar el prestigio del candidato. Como no queremos que haya motivos de distracción para la opinión pública, todo ese equipo se retira de la campaña desde hoy. 8 de mayo de 2014, reacciones en la mesa de diálogo. Desde La Habana, Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno colombiano en el proceso de paz con la organización criminal de las FARC, pidió celeridad en las investigaciones sobre el espionaje a la mesa de diálogo. Sería un tonto el que diga eso no es cierto. Es evidente que hay serios indicios de que eso está ocurriendo. 9 de mayo de 2014, la hoja de vida del hacker. La emisora colombiana La FM conoció en exclusiva documentos incautados por la Fiscalía a Andrés Sepúlveda. Entre los papeles está su hoja de vida en la que se indica que trabajó en las campañas presidenciales de Uribe en 2006 y Santos en 2010. Señor Guillermo Rivera, congresista colombiano por el Partido Liberal, el proceso de paz ha sido también un tema de campaña y ha sido de batalla electoral. El hecho de que se encuentre a una persona, un pirata informático, interceptando teléfonos de los asesores del mismo presidente Santos, de los delegados en La Habana, y luego se descubra que este hombre trabajaba para una campaña política, también puede haber detrás de esto al menos un manejo sucio de lo que puede ser esta información para favorecer o no a algún candidato. Yo le cuento mi percepción en la cronología de los hechos. El martes, cuando este sujeto fue capturado y cuando el fiscal general de la Nación reveló que se trataba de una persona que estaba interceptando comunicaciones de periodistas que cubrían los diálogos de paz, que al parecer también había interceptado el correo electrónico del presidente de la República y que su objetivo era una especie de sabotaje al proceso de paz, pues me pareció gravísimo, me pareció muy grave, hasta ese día cuando además
se conoció por los medios de comunicación y a través de un comunicado de la campaña del doctor Oscar Iván Zuluaga, pues me pareció una coincidencia desafortunada, pero no podríamos decir más. Yo mismo reté vía Twitter al candidato Oscar Iván Zuluaga a que si se demostraba que ese sujeto desde su campaña, de manera deliberada, como una acción de la campaña, buscaba sabotear el proceso de paz, generar una suerte de guerra sucia frente a la campaña del presidente candidato, pues que si él estaría dispuesto a renunciar. Y al día siguiente, pues nos enteramos todos los colombianos que ese sujeto capturado viene a las oficinas de RCN Televisión, visita al director de Noticias RCN y el director espiritual de la campaña, que es quien lo trae, el doctor Luis Alfonso Hoyos, una persona muy cercana, no de ahora, sino de toda la vida política del doctor Oscar Iván Zuluaga, lo acompaña para ofrecerle al medio de comunicación pues una información en la que se supone la guerrilla de las FARC estaría presionando a la gente a votar en favor de Juan Manuel Santos. Cuando eso sucede, cuando eso se revela, me parece que ya resulta innegable que al interior de la campaña de Oscar Iván Zuluaga, existe el propósito de, primero, sabotear el proceso de paz, de hacer una suerte de guerra sucia contra la campaña de Juan Manuel Santos, sí. Y eso es gravísimo. Ahora, absolutamente grave. Congresista, lo que uno se pregunta es, ¿por qué justo después del escándalo de JJ Rendón revelar este operativo? Es que no se está revelando un operativo. Yo por eso decía hace un rato que discrepaba de la afirmación de Pacho Santos por las actuaciones del fiscal. El fiscal general de la Nación tiene que perseguir el delito, para eso está en ese cargo. Y teniendo conocimiento de la existencia de un delito, él tiene que actuar, él no tiene por qué estar pensando si eso afectará el proceso electoral o no, digamos que es su obligación. Luego, si él tuvo información de la existencia de esta oficina desde donde se interceptaba ilegalmente las comunicaciones de varios periodistas y hasta del presidente de la República, él actuó. Sí. Y pues por ser un hecho grave, se trata de un delito que atenta contra la seguridad nacional, pues él lo reveló a los colombianos como lo ha hecho infinidad de veces en otro tipo de situaciones, de tal manera que me parece que es irresponsable pretender involucrar al fiscal en el propósito o de favorecer una campaña o de desfavorecer la otra. El señor Francisco Santos, ¿se buscó tapar el escándalo de JJ Rendón en la campaña Santos? No me cabe la menor duda. Y es que yo creo que hay que hacer un análisis de quién era este señor. Este señor trabajó con JJ Rendón en las campañas presidenciales de de Honduras, en las campañas locales de México. Su asistente era la esposa del hacker en las campañas locales de Colombia, donde trabajó en contra, obviamente, de los candidatos del uribismo. Esa mujer, es la que lleva este señor a la campaña de Oscar Iván. Usted sabe que cuando uno es un experto en lo que se llama propaganda negra, política, uno de los elementos fundamentales es infiltrar las campañas, lo que se llama el Trojan Horse, la estrategia de infiltrarlos y después hacer estallar un escándalo, como ya lo ha hecho él, por ejemplo, lo hizo en una elección en Pereira en el año 2007, logró infiltrar unos encuestadores falsos. Entonces, eso es una estrategia muy clara en ese sentido, que obviamente, independientemente de que sea una estrategia, ahí hay un delito y hay que castigarlo y hay que perseguirlo. En eso estoy totalmente de acuerdo con el doctor Rivera. Pero lo cierto es que esas casualidades a uno le queda muy difícil ver cómo esas casualidades empiezan a generar, o se dan en el momento en el que se dan, y cómo además al otro día el fiscal, como lo ha hecho sí en otras ruedas de prensa, por ejemplo la del señor Sigifredo López, a quien acusó y encarceló como ser el autor intelectual del asesinato de los diputados del Valle y resultó ser falso, o la de otra chuzada Andrómeda que llevamos meses y meses y meses y no se ha podido encontrar absolutamente nada, de una sala de interceptación del ejército, y sale y menciona unas palabras que ustedes ven ahí, los círculos políticos o de poder. Si yo soy el fiscal, estoy a 19 días de una elección, yo no hago una rueda de prensa, yo lo capturo,
yo inmediatamente debo tener yo una investigación, hago la imputación al otro día y le imputo al señor cargo. No, aquí hizo una gran rueda de prensa, tuvo el impacto que tuvo y no siguió el procedimiento, digamos, judicial normal, que es lo que tiene que suceder. Es más, mire, han pasado cosas tan graves como que de la Fiscalía empiezan a filtrar documentos. ¿Por qué? Porque se filtran precisamente para que el escándalo se mantenga y para que perjudique una campaña y beneficie a otra. El fiscal ha sido muy claro en apoyar muchas de las tesis del presidente Santos. Yo mismo he dicho que está actuando como el porrista del presidente Santos y ha llevado a la Fiscalía a parecerse más a la justicia o a los aparatos de justicia en Venezuela que a los de Colombia, donde había una institucionalidad respetable que generaba unas garantías que en este caso con el fiscal Montealegre no las hay. Quiero agradecerle mucho en Bogotá, Colombia, a Francisco Santos, jefe de debate en Bogotá, del candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga por el Partido Centro Democrático, por haber estado con nosotros. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. También quiero agradecerle a Guillermo Rivera, congresista colombiano por el Partido Liberal, por habernos acompañado. Muchas gracias, Jason. Invitamos a nuestros televidentes a que nos sigan respondiendo la pregunta del día a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico de la noche. ¿Qué opinan frente a los señalamientos y las acusaciones que han rodeado en la última semana la campaña por la presidencia de Colombia? Nos escribe Manuel Vázquez, dice: la política en América Latina está en crisis y las elecciones no se ven como eventos para elegir al mejor, sino al menos malo. Es una pena. También escribe Orlando Garnica, dice: la campaña política se convirtió en una guerra sucia. ¿Qué pensarán las nuevas generaciones viendo a nuestros líderes? Y escribe Enrique Arteaga, que en todas las campañas se vale todo, verdades o mentiras, eso es lo que ensucia la política y los que la practican. Vamos a comerciales, al regreso revisaremos cómo están las encuestas y cómo ha cambiado el panorama de popularidad de los candidatos en las últimas semanas. Ya volvemos. El presidente elegido esta semana en Panamá habló en NTN 24. Juan Carlos Varela, es un placer saludarlo. Gracias a ti, Claudia, y a NTN por permitirme dirigirme a Panamá. Este sábado vea la reveladora entrevista que le concedió a Claudia Gurizati Juan Carlos Varela. Panamá tiene que ser un punto de convergencia. Si uno se convierte en parte del conflicto, deja la capacidad de ser mediador, que es nuestra vocación. Tenemos que buscar la paz social y el diálogo. La entrevista completa en el programa La Noche, este sábado a las 10:30 horas en Ciudad de Panamá y la costa este de los Estados Unidos, solo por NTN 24. Ya regresamos con La Noche.